Un saludo, estudiantes del grupo 152 de la generación 3 de la prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. Esta ocasión, este video tiene la intención de darles a conocer algunos elementos a evaluar en las actividades integradoras de la semana 3. Precisamente en este caso, en este momento me encuentro viendo la pantalla en la cual se encuentra la descripción de la actividad integradora que se llama Explicando el fenómeno natural. Básicamente se refiere a recopilar cierta información o contestar ciertas preguntas con respecto a la actividad que habían hecho en las semanas anteriores. El acontecimiento o el fenómeno natural sigue siendo el mismo. Sin embargo, como dice aquí en las indicaciones, se va a abordar desde una perspectiva distinta. Bueno, como cada semana, los invito a que revisen el podcast para que, escuchen lo que se va a entregar, lo que se pretende que se entregue. Y por supuesto, revisar todos los recursos que se encuentran en la semana 3, en el bloque de la semana 3. Es bien importante porque no solamente realizar la actividad, el realizarla bien o de manera adecuada o de una manera más formal o más correcta, es revisando los recursos de la semana 3. Bueno, aquí en este caso lo que se nos pide es elaborar un folleto o un tríptico. Puede ser en el procesador de textos, que es Word, y se va a describir el fenómeno natural respondiendo a unas preguntas en particular. Había quien me preguntaba si era posible trabajar el tríptico desde una aplicación distinta, por ejemplo Publisher. Publisher es una herramienta que viene integrada en Microsoft Office a partir de Office 2010, si no me equivoco, y que permitiría en todo caso llevar a cabo ese tríptico de una manera un poquito más profesional. Se puede hacer también de esa manera o simplemente hacerla desde Word. En Word viene una forma muy sencilla para elaborar un tríptico. Recordad que un tríptico es un documento, una hoja que se divide en 3 partes o se dobla en 3 partes y que tiene un frente y tiene un revés. De hecho, dentro de la descripción de la actividad viene, aquí le voy a señalar incluso un video. Aquí en este link, este link es un video que habla precisamente de cómo se elabora un tríptico en Word. Está muy digerible, está muy sencillo y es posible que lo consulte para que lo puedan realizar. Bueno, en particular, en cuanto a los elementos de la actividad, dice punto 2. Una vez que has investigado, que se supone que ya han investigado antes y a lo mejor tienen las referencias o la bibliografía o las fuentes bibliográficas que permitiría que a lo mejor indagaran un poquito más y rescataran cierta información para responder las siguientes preguntas. Una pregunta es, o un tema es, explica qué es el fenómeno natural, es decir, van a explicar el fenómeno desde un punto de vista más técnico, cómo se genera, por qué se genera, en fin. Otro punto es, explícalo desde el punto de vista económico, social e histórico. Es decir, económicamente cómo afectó a la población, socialmente cómo se comportó la sociedad para contrarrestar ese fenómeno o cómo actuó, e históricamente cómo influyó también. Siguiente punto, describe cómo se vivió en tu localidad. Entonces aquí se sugiere agregar imágenes o mapas. Y finalmente generar un plan de contingencia. Dice aquí indicar qué acciones se deben llevar a cabo en la población para evitar consecuencias similares. Si es que no se ha generado un plan de contingencia, se puede proponer uno. Bueno, básicamente son 4 puntos. Y seguir las indicaciones para llevarlo a cabo en Word es básicamente lo que se pide. Al final se sugiere hacer una lectura con la intención de corregir la ortografía y hacer una buena redacción. Y el archivo se va a guardar con esta nomenclatura. Es bien importante la nomenclatura, pareciera que no lo es tanto, pero hay quienes aún en este modo, ya estando en el módulo 3, me envían archivos con nomenclatura incorrecta o ponen solamente fenómeno natural cuando debe ser toda esta nomenclatura que está aquí. Entonces los invito a que revisen bien las indicaciones y que el nombre del archivo sea el correcto. Bueno, me voy a dirigir a un documento que tengo en Word en el que viene precisamente ese tríptico. Este es un documento que ya evidentemente está terminado, está hecho, y habla en particular de un fenómeno que fue el sismo del 85 en la Ciudad de México. Tomen en cuenta que el tríptico son 2 hojas, y cada hoja se divide en 3 partes. Podríamos comentar o podríamos decir que esta primera página, voy a reducir un poquito el zoom para que se aprecie un poquito mejor.
Esta primera página está marcada o dividida en 3 partes. Esta que está aquí sería como la página, perdón, sí, el doblez inicial, lo que se ve al frente del tríptico. Y esto que se encuentra en la segunda página sería el interior del tríptico. Como se pueden dar cuenta, en la página inicial o en la portada se menciona el fenómeno, y vaya, se menciona se muestra una fotografía, por ejemplo. Y al interior se está mostrando los temas o los tópicos o las preguntas que se hacen. Por ejemplo, decía, ¿qué es el fenómeno natural? En este caso, ¿qué es un sismo? Y se hace una descripción muy detallada de lo que es un sismo y menciona la fuente de la cual se obtuvo esa información. Podría ser de esa manera o podría ser que al final ustedes agregaran todas las fuentes de información. Eso va a ser bien importante. En este caso particular se eligió casi que tema y se eligió la fuente. Viene cómo influyó en la parte social, en la parte económica, en la parte histórica, también se menciona aquí. Cómo se vivió en la comunidad ese fenómeno y cuáles fueron los planes de contingencia. Aquí se mencionan con la fuente también. Es decir, ya hay un sitio en el cual se puede consultar los planes de contingencia que ya existen en la actualidad. Bien, por otra parte viene la última parte del tríptico. Eso sería la parte final. Vienen algunas fotografías, algunas imágenes y viene también la fuente. Y al final dice, se puede encontrar la siguiente información en esa fuente que aparece ahí. Entonces, vaya, ese sería como que en general lo que se pretende, lo que se busca con esta actividad integradora, que se integre un tríptico, o un brochure, como le llaman algunos también, que contenga esa información. Se supone que si se imprimiera el tríptico, se tendría que hacer en una sola hoja. Esta primera parte de un lado y la segunda parte de otro lado, y al final tendría que doblarse para obtener un tríptico normal, vaya, ¿verdad? En eso consiste la primera actividad o esta actividad integradora. Por otra parte, en la siguiente actividad se llama la falacia. Bueno, como seguramente ya lo pudieron consultar o revisar, la falacia se refiere a sugerencias o ideas que son falsas, pero que son del dominio popular. Entonces la intención es que se analicen las falacias. Se analicen las falacias y que vienen en un documento que se sugiere aquí en un link, en un enlace, que está aquí. Yo tengo abierto el enlace, que está aquí. Si alguien no quisiera leer completamente el texto, pues lo puede escuchar. Viene un botoncito que es el que estoy señalando aquí ahorita para que el audio se pueda escuchar. Y todo lo que aparece aquí escrito, pues se puede, repito, escuchar. Entonces vienen aquí diferentes falacias, diferentes afirmaciones que no son necesariamente correctas o verdaderas, son más bien falsas. Y lo que se pide es que se identifiquen las falacias que aparecen en el documento de mitos y tradiciones y a continuación se destaque uno de ellos y busquemos en alguna página de internet algún sitio en el cual se desmienta la falacia o exista la forma científica de demostrar que la falacia pues no es correcta. Eso es básicamente lo que pide. Y el documento de Word que les quiero mostrar pues precisamente tiene que ver con eso. Por ejemplo, aquí se menciona: una mujer embarazada debe comer por 2. Entonces, vaya, se hace la falacia, se explica la falacia y después se muestra en este párrafo que estoy aquí señalando yo, cuál es la explicación científica que desmiente esa falacia. En este caso particular se muestra la fuente desde la cual se consultó el documento científico para desmentir esa falacia. Tiene que ser tienen que tomar solamente una falacia y sobre esa falacia tienen que trabajar la explicación científica que la desmiente, solamente de una. En este caso particular de este documento que les estoy mostrando, se muestra la explicación científica de las 3 falacias o 4 falacias que aparecen ahí. Por ejemplo, otra sería: la forma y altura del vientre pueden indicar el sexo de su bebé. Y aquí viene la explicación científica que desmiente esa falacia con su fuente de información. Otra dice: cada hijo cuesta un diente. Igual se hace la explicación y la parte científica que desmiente la falacia. Al final se pide una reflexión, es decir, las falacias como detonador de la investigación científica. De alguna forma entonces se hace una explicación a lo que pide ahí y sería todo lo que pediría el documento. ¿De acuerdo? Nada más como comentario o para reafirmarlo o confirmarlo.
Se tienen que mencionar las falacias que aparecen, pero solamente tiene que haber una demostración científica que desmienta una de las falacias. Repito, en este documento pues aparecen las explicaciones científicas para desmentir todas y cada una de las falacias. En su caso, pues con una que tengan es suficiente, pero es muy importante que mencionen o que muestren cuál es la fuente de información desde la cual o en la cual se encuentra esa información que desmiente esa falacia. Básicamente es lo que tiene que entregarse. Entonces, pues es muy sencilla la actividad, quizá requiera cierta investigación, eso sí es importante. Como se pueden dar cuenta en este módulo 3, muchas de las actividades tienen que ver con investigación. Y bueno, una herramienta muy interesante, muy importante es el Internet. Hay que aprovecharlo y sacarle pues el máximo provecho, vaya, para que entreguen sus actividades de la mejor manera. Obviamente se les pide que revisen mucho su ortografía, revisen mucho su escritura, porque ha pasado que muchos documentos vienen con faltas de ortografía que se pueden corregir fácilmente con la tecla F7 en Word. Entonces como que siento que en ocasiones se manda el documento sin haber hecho una revisión, pues por cumplir con la actividad, pero es importante que traten de mandarlo completo o de la mejor manera para que saquen una mejor calificación. Entonces, bueno, son las actividades de la semana. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, con gusto pueden plantearla en el mensajero de la plataforma o en alguno de los foros y con gusto voy a responderles. Por lo pronto, por mi parte es todo. Espero que les haya servido. Hasta luego.